Hola, Dios te bendiga más. Bienvenidos al canal La Pura Verdad, el cual fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras, donde los argumentos son sometidos al escrutinio y sustentados por la base bíblica. Hoy vamos a desarrollar el tema los juicios de Dios en orden cronológico según el libro de Apocalipsis. La Biblia dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3, en la Biblia Revisión Reina Valera 1960. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. San Mateo capítulo 24, versos 21 y 22. También dice la Biblia: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12, verso 1. Primero quiero decirle que el Apocalipsis no hemos de verlo como un libro de terror, con miedo. Más bien es un libro de esperanza para los hijos de Dios y obviamente de juicio y retribución para los que fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Nos enseña que el bien siempre va a triunfar sobre el mal y que el poder sobre el diablo y el mundo lo tiene únicamente Dios, Jesucristo, sobre esta tierra. Y que los que hemos permanecido fieles, amando más a Dios que las cosas de este mundo que nos contaminan, seremos recompensados y estaremos siempre por la eternidad con Dios nuestro Padre. Alabado sea el Señor. Antes de entrar en el estudio del primer sello o primer jinete, quiero decirles que esto será precedido por dos escenarios de apostasía. El primero es una iglesia apóstata, la manifestación de una iglesia apóstata. Es una iglesia donde la gente profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Una iglesia que ha perdido el temor de Dios, una iglesia que no guarda la palabra, una iglesia tibia, una iglesia mercantil, una iglesia que no guarda la sana doctrina, una iglesia que hace prácticas cúlticas que no son aprobadas por Dios, rayando aún en herejías. Aunque hay que decir que Dios siempre tiene su remanente, está su iglesia que se guarda para Él y que va a ser levantada, arrebatada para la gloria del Señor. En la iglesia y en el mundo hay una apostasía sin precedentes. Por eso leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, escuche mi amigo y mi hermano, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3 al 12. También a esto se le une una apostasía mundial, una apostasía en la humanidad, al hombre que no conoce a Dios. Como nunca antes se ha aumentado la maldad en el mundo.
Tenemos el reflejo de una humanidad desenfrenada. No toman en cuenta a Dios y se envanecen en sus propios razonamientos. Falta de temor de Dios, una sociedad revestida de hipocresía, doble moral, una humanidad escéptica, donde reina el humanismo, una sociedad materialista y con un desenfreno sexual sin precedentes, una sociedad, una humanidad violenta. Jesús dijo que Sodoma y Gomorra se sonrojaría ante las prácticas de esta sociedad si estuviera hoy día aquí presente. La Biblia es muy clara cuando lo explica y hace una resonancia de esta humanidad y dice el apóstol Pablo escribiendo en el libro de Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No es un secreto que en este mundo hay una rebeldía contra Dios, hay confusión, escepticismo. La gente no sabe ni qué creer. Reina el humanismo. Mucha gente es atea en práctica y hay un satanismo que se está desbordando en este tiempo. El mundo está desestabilizado socialmente por las diferentes ideologías, problemas mundiales económicos y problemas políticos. El mundo ha desarrollado un sistema antidios, anticristo, un sistema prostituido. La Biblia lo llama la gran ramera y se encuentra descrito en Apocalipsis capítulo 17 en una forma simbólica. Lo representa como una mujer ramera sobre una bestia. Y todos los juicios de Dios están enfocados a destruir este sistema de vida que han diseñado los hombres por influencia de Satanás. Mi amigo y mi hermano, no hay presidentes o reyes en la actualidad que puedan hacer frente a la situación conflictiva que está enfrentando el mundo. La humanidad está necesitada de un gobierno teocrático, un gobierno de parte de Dios, pero como la gente no quiere arrepentirse, no quieren nada con el verdadero Dios, prefieren el engaño y la mentira. Va a ser el caldo de cultivo para que entre en escena este personaje macabro. La Biblia llama a este sistema de vida antidios, anticristiano, prostitución, y lo ilustra con una mujer sobre una bestia, con un cáliz en su mano, embriagada del pecado. Y en Apocalipsis 17, como dijimos, lo llama la gran ramera. Y en el capítulo 18 describe la caída de este sistema, la destrucción de esta gente y su sistema de vida pecador. Es así que iniciamos con los sellos, trompetas y copas de la ira. Pero para entenderlo debo hacer algunas observaciones. Primero, aclaremos el porqué de los sellos. En aquel tiempo mi amigo y mi hermano se acostumbraba, cuando hacían un testamento en un rollo de papiro o piel, sellarlo con 7 sellos. Era como un título de propiedad que solo tenía poder de abrirlo la persona autorizada. Y Cristo se ganó esa autoridad en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Es el único que tiene esa autoridad de abrir estos 7 sellos. Por eso se narra en Apocalipsis capítulo 5, verso del 1 al 5 y en el verso 9. Dice Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y cada uno de estos 7 sellos que voy a describir hace un resumen de los juicios de Dios. Es claro, mi amigo y mi hermano, que en la gran tribulación es permitida por Dios, iniciando con la apertura del primer sello. Una de las cosas que hay que saber es que al leer Apocalipsis desde el capítulo 6, donde aparecen los sellos, que del séptimo sello textualmente salen las 7 trompetas, y que de las 7 trompetas salen las 7 copas de la ira, pero que no están en orden cronológico, sino que están entrelazados. Esto lo aclaro porque algunos teólogos los tratan de ubicar en orden cronológico y es ahí donde se desubican. Hay eventos que se presentan a la mitad del libro y pertenecen al inicio, y hay eventos que se presentan al inicio y pertenecen al final. Pero el propósito de esta entrega es poner los acontecimientos en orden. También hay que considerar al estudiar Apocalipsis o Revelación que hay muchos simbolismos, pero que no todo es simbólico. Cuando analizamos los juicios y las plagas, hay que tomar en cuenta si aparecen en otras partes de la Biblia como algo literal. Como por ejemplo, Juan registra las plagas que Dios envía como juicios en el libro de Apocalipsis. La mayoría de estas aparecen como plagas literales que se dieron en el castigo sobre Egipto en el tiempo del éxodo del pueblo de Israel en Egipto. También en el libro de Apocalipsis hay cumplimiento de profecías que aparecen en el libro de Daniel, de Ezequiel, Isaías, Jeremías, son profetas mayores, Sofonías como profeta menor, Abacú, Oseas, Zacarías y Malaquías. Por eso yo comparo la interpretación del Apocalipsis a un rompecabezas. Hay que ir poniendo las piezas en el lugar correcto, diría, para completar el cuadro. Recordemos que el apóstol Juan lo que iba registrando era lo que Dios le iba mostrando. Y algunas cosas eran simbólicas, otras eran figuras que ilustran un personaje o evento. Incluso algunos son misterios o enigmas, y algunas escenas eran muy futuristas para el vocabulario de aquel tiempo y las cosas que se conocían, y era difícil de explicarlas en palabras. También antes de entrar a hablar de los sellos, trompetas y copas, es necesario decir que cada uno de los sellos son una síntesis de lo que va a ocurrir y que son detallados en las trompetas y son ampliados y consumados en las copas de la ira. Es claro, mi amigo y mi hermano, que conforme se van abriendo los sellos se van dando simultáneamente algunas trompetas y copas. ¿Cuál es el orden textual de los sellos, trompetas y las copas? Bueno, los 7 sellos se narran en Apocalipsis capítulo 6, verso del 1 al 17. Y luego salta al 7º sello, al capítulo 8, verso del 1 al 5. Las 7 trompetas se narran en Apocalipsis capítulo 8, verso del 6 al 21. Y en Apocalipsis capítulo 11, versos del 15 al 19. Y las 7 copas concluyen en Apocalipsis 16, del verso del 1 al 21. Son 3 formas de narrar los eventos, pero que están entrelazados. Los juicios se vuelven progresivamente peores y más devastadores al acercarse al final de los tiempos. Los 7 sellos, trompetas y copas están conectados unos con otros. Hago una breve reseña de los sellos, trompetas y copas. Quiero aclarar que los primeros 4 sellos, conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, no todos son individuos, sino más bien fuerzas, juicios que se mueven a nivel mundial y los efectos que traen con ellos. Sin embargo, el primero personifica al anticristo. El primer sello introduce al anticristo en Apocalipsis capítulo 6, verso del 1 al 2. El segundo sello o segundo jinete causa una gran guerra permitida por Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al 4. El tercer sello causa una hambruna, según Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. Y el cuarto sello o cuarto jinete trae plagas, más hambre, más guerra. El quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11.
Dios escucha sus ruegos de esta gente que fueron mártires, fueron perseguidos por el sistema antidios y algunos fueron asesinados, y ejecutará sus juicios a su tiempo, en la forma del sexto sello, junto con los juicios de las trompetas y las copas. Cuando el sexto de los 7 sellos es abierto, ocurre un devastador terremoto causando una crisis masiva, una terrible devastación junto con inusuales fenómenos astronómicos según Apocalipsis capítulo 6, verso del 12 al 14. Aquellos que sobrevivan, mi amigo y mi hermano, en este periodo tendrán razón al gritar a los montes: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. Por eso la advertencia de Dios en el libro de Deuteronomio: ojalá fueran sabios, dice, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Seguidamente, mi amigo y mi hermano, voy a explicar los sellos y el orden cronológico de los acontecimientos. El primer sello, según Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, los acontecimientos se dan así. Número 1, la entrada al escenario mundial del anticristo, la bestia, como lo llama Apocalipsis 13. Número 2, una confederación de 10 reyes o gobernantes que empoderan al anticristo. Número 3, un nuevo gobierno mundial y un nuevo orden mundial. Número 4, Dios trata de salvar a la humanidad y envía siervos y profetas y ángeles a predicar el evangelio. Número 5, el anticristo profana el templo de Jerusalén y pone la abominación desoladora al final de los 3 años y medio. El pueblo de Israel, como número 6, se convierte, por lo menos el remanente de este pueblo se convierte al Señor. Como acontecimiento número 7, el anticristo rompe el tratado de paz. Y acontecimiento número 8, inicio de persecución del anticristo a los que se conviertan al Señor en este periodo de 7 años. Inicio con el primer sello y desarrollando estos acontecimientos. El anticristo propone paz, engañando a las naciones. Desde este primer sello hasta el segundo pasan 3 años y medio o 42 meses. Dice la escritura de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. El primer acontecimiento es la entrada del anticristo, que lo hace un caballo blanco, símbolo de conquista, de poder y de paz. El anticristo es representado por el primer jinete. Trae un arco, pero no tiene flechas. Esto representa una paz ficticia y engañosa. Es un falso Cristo. Jesús lo dijo. Entonces, si alguno os dijere: mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. San Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24. El segundo acontecimiento que nos narra, dice la Biblia que se hará una confederación de 10 naciones que le dan el poder y autoridad para gobernar a la bestia, como llama la Biblia al anticristo. La Biblia los identifica como 10 cuernos en Apocalipsis 17 y dice que estos son 10 reyes que le dan el poder al anticristo. Aunque esta confederación de las 10 naciones aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, su ubicación es en el primer sello, en este primer sello que estamos desarrollando, porque son los que empoderan al anticristo. La Biblia dice así, literalmente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Así que este personaje surgirá con el único propósito de gobernar el mundo bajo sus términos. Logrará un pacto de paz en el Medio Oriente
y acuerdos a nivel mundial para traer paz, pero será una paz ficticia y temporal. Jesús advirtió cuando anduvo en la tierra: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. San Juan capítulo 5, verso 43. Este personaje, con su expertise para resolver enigmas y su manera de hablar, impresiona al mundo entero. Aún hace exposiciones acerca de lo que él cree de Dios y trata de debatir y destruir la verdad. Entrará proponiendo soluciones, pactos y un nuevo orden mundial. Así lo dice la Biblia. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel capítulo 8, versos 23 y 24. El término enigma proviene del latín aenigma, que a su vez tiene su origen en un vocablo de la lengua griega. ¿Y de qué trata? Se trata del dicho o de la cosa que no se puede comprender o que no se logra interpretar. Juan registra: ¿qué hará el mundo cuando vea a este personaje? ¿Y qué hará este títere del diablo, como lo llamo yo? Y adoraron al dragón, dice la Biblia, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca a la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso del 4 al 8. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel capítulo 8, versículo 12. El tercer acontecimiento: el anticristo establece un reino y un sistema de iniquidad, un nuevo orden mundial conforme a sus propias leyes. Sistema que ya está operando en el mundo en una manera inicial, pero que se acrecentará con la entrada de este personaje. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. La definición de iniquidad que encontramos se refiere a la cualidad de inicuo, designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión. La palabra proviene del latín iniquitas o iniquitatis, que traduce calidad de injusto, y sus sinónimos son inmundicia, engaño, mentira, injusticia, maldad, infamia o ignominia. En derecho se entiende como iniquidad el rigor desmedido en una ley, fallo o decisión. Es una ley aplicada injustamente. Por eso, personalmente yo creo que todas las leyes que va a proponer serán antimorales. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. O sea que el anticristo, respaldado por este misterio de iniquidad, va a comenzar a legislar leyes que son inmorales, pero que son a conveniencia de su reino. El cuarto acontecimiento que encontramos en este primer sello: este personaje lo que establecerá es un gobierno y orden mundial y controlará la economía mundial. Dice la Escritura: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Y pondrá
una marca, mi amigo y mi hermano, para controlar el mundo. A todos los que se sometan a ese nuevo orden y lo adoren, si no, no pueden ni vender, ni comprar, ni hacer comercio, ni producir. El que no se someta a este régimen pagará con su vida. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, dice la Biblia, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. Como quinto acontecimiento, Dios enviará siervos a predicar. Durante este tiempo, lo más maravilloso, como Dios siempre con su amor interviene para salvar a las personas. A través de los 144,000 judíos sellados, los sella Dios para protegerlos y para enviarlos a predicar. Y Dios los envía según Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. 144,000 hombres predicando, ungidos por Dios con el fuego del Espíritu y una palabra tremenda en sus bocas que pondrá el Señor, el Evangelio de la salvación. Luego Dios levanta 2 testigos, 2 profetas para predicar el Evangelio según Apocalipsis capítulo 11. Luego el testimonio de los que se salvan durante este periodo. La misma gente que se va salvando va dando testimonio. Y luego a través de un ángel que predica el Evangelio. Dice la palabra del Señor: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Gloria a Dios, porque se salvarán millones de personas. La Biblia nos describe multitudes que se van a salvar. Bendito sea el Señor. El sexto acontecimiento. En este primer sello, al final van a suceder ciertas cosas. El anticristo romperá él mismo el tratado de paz. El anticristo se hace llamar Dios y pide que el mundo y el pueblo de Israel lo adore. Profana el templo de Jerusalén, con lo que la Biblia llama la abominación desoladora. La Biblia dice: tanto que se sienta en el templo como Dios, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. También dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto refiriéndose al templo de Jerusalén. Daniel capítulo 11, verso 31. Coloca una imagen del anticristo en el templo de Jerusalén para que lo adoren. Mire qué profanación más terrible. El pueblo de Israel entenderá que ese no es el Mesías, y entienden que Jesús es el verdadero Mesías Salvador, y en su mayoría se va a convertir al final de estos 3 años y medio o en el primer sello, y obviamente se rebelan contra el anticristo, y este se viene con todo contra ellos. Ellos huyen al desierto, el remanente que se convirtió, y es donde Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno,
ni en día de reposo. Está hablando directamente a los creyentes del pueblo de Israel, los que se convirtieron, los que aceptan al Señor. Y sigue diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 15 al 22. Israel va a llorar por ver despreciado al verdadero Mesías, y al aceptar a este Mesías, a Jesucristo, al verdadero, va a llorar profundamente. Dice la palabra, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran lloro en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Zacarías capítulo 12, versículo del 10 al 12. La Biblia dice en el Apocalipsis, refiriéndose a la nación de Israel, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente Dios por 1260 días, o 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 4 al 6. Entramos al segundo sello. Este habla de guerras, da inicio a los 3 años y medio. Dice así literalmente, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, o sea, juicio. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 3 al 4. El primer acontecimiento que se habla aquí, el mismo Dios permite que haya guerras devastadoras, nación contra nación, reino contra reino, y que se maten unos a otros. Dios quitó el freno que tenía del temor, y ellos caen en la violencia. La Biblia dice, levantaré egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Isaías 19, versículo 2. Por eso la Biblia dice que en estos tiempos, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso del 1 al 3. Además, el anticristo provocará el mismo guerras entre países, comenzando en el Medio Oriente como consecuencia de romper el tratado de paz y querer someter a las naciones. Esto dice la Biblia del anticristo traicionando los que le dieron el respaldo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, y se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel capítulo 8, versos 24 y 25. Claro, el anticristo se presentó como un Mesías político y pone paz en el Medio Oriente, según Apocalipsis. Hace un acuerdo de paz, pero lo quebrantará a los 3 años y medio, según Daniel. Aunque este personaje entró proponiendo soluciones, no obstante, comienza a manifestarse y pone en guerra a las potencias y quiere someter todo el mundo para lograr sus objetivos de fondo. Estallarán guerras, nación contra nación, reino contra reino por todos lados, tratando de defender intereses políticos, comerciales y tratando de mantener el poder. Es donde el nuevo orden mundial comienza a marcar a los que están dispuestos a someterse al gobierno mundial y lo adoran. Repito lo que dice Apocalipsis, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase.
Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El segundo acontecimiento que encontramos, comienza la persecución sobre el pueblo de Israel y las personas que se conviertan. En consecuencia, el anticristo hará una persecución infernal a los cristianos y contra el remanente de Israel que se convierte a Dios en el periodo de la gran tribulación, para que renuncien a su fe, y si no, los matan. Dice la Escritura: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24, versículos 9 y 10. Y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, 7. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Está hablando de la nación de Israel, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, hablando de la nación de Israel, repito, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que se habían convertido, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versos del 13 al 17. Luego entramos al tercer sello. Es un sello donde se da el hambre como consecuencia de las guerras y las plagas que Dios envía. Cuando abrió el tercer sello, dice la Escritura, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando dice no dañes el aceite y el vino, es porque no estaba al alcance de la gente. Lo básico, que era el trigo y la cebada, estaban a precios exorbitantes, casi inalcanzables. Aquí nos habla de las consecuencias de un mundo en guerra. Como ya hemos explicado, que hay trompetas de juicios y copas de ira implícitas en los sellos, vamos a ponerlas en el orden en que se desarrollan entre los sellos que faltan. En este sello se dan algunas trompetas. Apocalipsis capítulo 8, verso 7. La primera trompeta causó granizo y fuego que destruye mucha de la vida vegetal en el mundo. El primer ángel, dice la Biblia, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, verso 7. En Apocalipsis 8:8, la segunda de las 7 trompetas trae lo que parece ser un gran meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de la vida marina del mundo. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis capítulo 8, verso del 8 al 9. Y leemos en Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y 11. La tercera trompeta es similar a la segunda, excepto que afecta los lagos y los ríos del mundo en vez de al mar. Muchos murieron a causa de las aguas contaminadas que se convirtieron como sangre. El tercer ángel tocó la trompeta, dice la Biblia, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo.
y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Apocalipsis capítulo 8, versos 10 y 11. Esto sucederá en el tercer sello. Seguimos con el cuarto sello. La muerte viene como consecuencia de todas estas plagas, de las aguas convertidas en sangre, de las guerras. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8. Aquí está implícita la segunda y la tercera copa de la ira, donde se muere mucha gente porque las aguas están contaminadas, los cultivos se echan a perder, hay hambre, los animales salen a buscar comida a las grandes ciudades. Apocalipsis capítulo 16, verso 3 dice: la segunda copa, el mar se convierte en sangre, provocando la muerte de todo ser viviente en el mar. Dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis 16:3. Leemos también en Apocalipsis 16:4, la tercera copa causa que los ríos, la fuente de las aguas, se conviertan en sangre. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16:4. La plaga de las aguas en sangre, como dice el Salmo 78:44. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Y esto era un juicio por lo que habían hecho. Dice la palabra del Señor: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que del altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, versos 5 al 7. Esto es un acto de venganza sobre el mundo rebelde y pecador que ha martirizado, perseguido y hasta asesinado a los santos de Dios. Dice que se da una muerte de 2.000 millones de personas por guerras, hambre, mortandad, o sea, las plagas y los cultivos se echan a perder y las fieras del campo salen a comer a las personas. Los animales, al no tener agua ni comida en los mares ni en los ríos, y no tener comida en la montaña ni en la selva, van a salir a buscar comida en la ciudad y atacarán los seres humanos y los matarán para comérselos. Será algo sin precedentes. Encontramos una declaración, mi amigo y mi hermano, similar de este juicio en Ezequiel. Por lo cual, dice Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Mientras todos estos acontecimientos se daban, seguía la persecución por parte del gobierno del anticristo y el nuevo orden mundial a los cristianos. Los perseguían, los torturaban, los mataban. Por eso las almas de los cristianos que había matado el anticristo, y el nuevo orden mundial aparecen en el quinto sello haciendo su clamor. Quinto sello, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. La cantidad de muertos por causa del Evangelio y por causa de no negar a Dios ni dejarse marcar es enorme. La Biblia dice que son multitudes y piden justicia
y venganza. Claro, el anticristo en su plan macabro por tener la humanidad bajo su dominio, Dios le permitirá matar millones de cristianos, poniendo la pena de muerte para el que no se someta a su gobierno. A continuación, leemos los pasajes que demuestran esto. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, oiga lo que es todo el hambre que vino en esos juicios, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versos del 13 al 17. También sigue diciendo la Escritura: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Es interesante poner atención que el tipo de muerte por decapitación, solo hay cierta cultura a nivel mundial que tiene esta pena de muerte. Sería bueno revisar eso y enfocarse porque está interesante. Quiero hacer un paréntesis y decir que Dios va a cobrar venganza sobre el anticristo y este sistema antidios que se confabularon para perseguir, martirizar y matar a los cristianos. Hasta este sello han pasado aproximadamente como 5 años, mi amigo y mi hermano. Los siguientes juicios serán devastadores para consumar la ira de Dios. El sexto sello y el séptimo son consecutivos y están implícitas las otras trompetas y copas que faltan. Entramos al sexto sello y dice que es un resumen de todos los juicios, el día de su ira. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice el apóstol Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Es donde Jesús nos profetizó: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13, 24. E inmediatamente, sigue diciendo Jesús, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Sigue diciendo Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entramos al séptimo sello. Es un anuncio de los últimos juicios que vendrían sobre la tierra para consumar la ira del Dios Todopoderoso. Leemos: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis capítulo 8, verso del 1 al 5.
En el sexto sello se anunció la ira de Dios y se hace una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque lo que viene es el final y es algo espantoso. Apocalipsis 8:12. La cuarta de las 7 trompetas ocasiona que el sol y la luna y las estrellas se oscurezcan. No hay luz en la tercera parte del día y la noche en la tierra. La Biblia dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13. La cuarta trompeta y la quinta copa son lo mismo. La tierra queda en tinieblas por un tiempo. Dice así la Escritura: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis capítulo 16, verso del 10 al 11. Dice Apocalipsis 9, versículo del 1 al 13: la quinta trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas que atacan y torturan a la humanidad durante 5 meses, causando úlceras durante 5 meses. Aún así, la humanidad, en su dureza y falta de arrepentimiento, sigue blasfemando contra Dios por estos juicios que está enviando sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al 21. La sexta trompeta libera un ejército que no está muy claro si son demonios o ejércitos reales que matan a 1/3 de la humanidad. Dice así literalmente: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice que eran ejércitos, no un ejército, eran ejércitos por 200 millones que se habían unido. Dice Juan: yo oí su número. Apocalipsis 9, versículo del 13 al 16. Y fuera un ejército literal, mi amigo y mi hermano, esta sí es la tercera guerra mundial, donde los ejércitos de grandes potencias se alían para llevarle la contra y pelear contra los ejércitos del anticristo. A raíz de esta guerra mueren 2.000 millones de personas, porque en la última batalla que llamamos de Armagedón no se va a disparar pero ni un cachirulo por parte de los ejércitos del anticristo, porque es Jesucristo el que va a descender y destruye los ejércitos enemigos con el espíritu de su boca y con el resplandor de su gloria. Ya que para este tiempo es claro que ha muerto cerca de un 60% de la población mundial. El séptimo ángel tocó la trompeta. Entramos al séptimo ángel y toca la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ya era el final anunciado. Se da el anuncio de la destrucción de la humanidad, que tiene la marca de la bestia y lo adora, y del anticristo y el falso profeta. Está implícito un enorme terremoto mundial y una lluvia de granizo de 40 kilos cada granizo, eso es lo que pesa, y la gran batalla del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 12 al 16. La sexta copa. Se seca el río Éufrates,
para dar paso a los ejércitos del anticristo que se habían reunido para librar la gran batalla de Armagedón. En Apocalipsis 16, versos 17 al 21, la séptima copa es la última. Resulta en un devastador terremoto seguido por granizos gigantes. Este terremoto fue mundial. La tierra se partió en 3 partes y se desaparecieron islas y los montes. Es lo que la Biblia llama el juicio de la gran ramera. Y leemos en este evento en Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran ramera y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes de estas costas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Hablando de la tierra, que estaba vestida de lino fino, púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, dijo una voz, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 y 3, versículo 9 y 10 y versículo del 15 al 20. Y ahí sigue la venganza de nuestro Dios por la sangre de los santos que fue derramada por el anticristo y por el gran sistema de iniquidad, la gran Babilonia, la ramera, que es el sistema que se prestó para hacer este mal. Hasta ahí llegó el sistema pagano, idólatra, antidios y diabólico que fue castigado y destruido con las plagas y los juicios de Dios. Esto se llama la consumación de la ira. Dice así, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla y los montes no fueron hallados, huyeron, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 17 al 21. Qué tremendo, mi hermano y mi amigo. El talento era de una medida de peso judía y equivalía a 40 kilos. Imagina lo que le caiga eso encima a uno. Mientras estos juicios se estaban desatando sobre la tierra, en el cielo, la iglesia pasará por el tribunal de Cristo, que habla la Biblia, y la entrega de galardones, que voy a estar tocando en otra entrega. Y posteriormente vienen las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Por eso leemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 16 al 18, ya casi vamos terminando. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos,
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, al que eres, al que eras y al que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y en Apocalipsis 19, versículo del 6 al 8, todo esto es parte de la última copa y el último sello, la séptima copa. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el último acontecimiento es la venida de Cristo a destruir los ejércitos del anticristo y el falso profeta, y el establecimiento del reino milenial mesiánico. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, verso del 11 al 15. Y nos sigue diciendo Juan en Apocalipsis 19, del verso 17 al 21. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y las multitudes, adorando, aparecen al final: Bendito sea el Señor, dice Juan. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, verso del 2 al 4. Alabado sea Dios, que nos hace ver que el bien siempre triunfa y que sus juicios son verdaderos y justos. Pero también es cierto que debemos de estar preparados para no pasar por estos 7 años de angustia, mi amigo y mi hermano. Por eso la Escritura dice: velad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de esta gran tribulación que vendrá sobre el mundo. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de los afanes de esta vida, ni andemos en una vida de pecado. Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. Bueno, mi hermano y mi amigo, ha sido un enorme placer contribuir con que usted entienda cómo se darán los acontecimientos en la gran tribulación, el día de la ira consumada de Dios y la venida de Cristo a establecer su reino milenial. Ahora, hasta nuestra próxima entrega sobre el tema: ¿quién es y qué hará el anticristo?
Le ha hablado José Amador Romero desde el canal La Pura Verdad. Dios te bendiga más.